Bienvenidos a Dimensión del Misterio, donde desentrañamos los enigmas más intrigantes de la historia. Prepárense para un viaje a través del tiempo y de lo inexplicable. Un viaje a la opulencia y al misterio del Palacio de Versalles. Hoy nos adentramos en un caso que ha cautivado la imaginación durante más de un siglo. ¿Les fantomes de Trianon o el incidente de Trianon? Dos académicas británicas, Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain. Afirmaron haber vivido allí una experiencia. Una experiencia que desafiaba la lógica y la realidad. Imaginen la escena. Dos mujeres paseando por los jardines del Petit Trianon. La residencia de María Antonieta. De pronto una sensación extraña. Una pesadez en el aire. El tiempo parece ralentizarse. Y ante sus ojos, figuras vestidas con ropas del siglo XVIII como si hubieran emergido de un cuadro. Lo fascinante es que Moberly y Jourdain no solo vieron estas figuras espectrales. Describieron con precisión la distribución de los jardines. La arquitectura, detalles que coincidían con descripciones históricas de la época. Detalles que según ellas desconocían por completo antes de su visita. Es como si hubieran atravesado un portal hacia el pasado. Un portal que les permitió observar Versalles en su época de esplendor y tragedia. Alucinación. Viaje en el tiempo. O un encuentro con los espectros del pasado. Para añadir aún más misterio a este caso, Moberly y Jourdain aseguraron haber visto a la mismísima María Antonieta. Dibujando en un cuaderno. Wow, como un espectro atrapado en un bucle temporal. ¿Cómo es posible que dos académicas respetadas describieran con tanta precisión detalles históricos que según ellas desconocían? Ahí radica el enigma. Su libro An Adventure ¿Desató una gran controversia? fue una elaborada invención o una genuina experiencia paranormal. Este caso nos obliga a cuestionar la naturaleza del tiempo. La memoria y la percepción. Una de las primeras explicaciones que se barajaron fue la de la alucinación colectiva, Tal vez la sugestión del lugar, el ambiente histórico. o incluso el cansancio del viaje. Pudo haberles jugado una mala pasada. Por supuesto, esa es una posibilidad. Pero ¿cómo explicar entonces la precisión de los detalles históricos? Detalles que, según investigaciones posteriores, coinciden con descripciones de la época. Exacto, ahí es donde la teoría de la alucinación colectiva se queda corta. Podría tratarse entonces de un auténtico deslizamiento temporal. El deslizamiento temporal, una idea que ha cautivado la imaginación de muchos, Plantea la posibilidad de que las barreras entre diferentes épocas puedan debilitarse. permitiendo vislumbrar el pasado o incluso interactuar con él. Una idea que sin duda alimenta nuestra fascinación por lo desconocido. Es posible que existan grietas en el tejido del tiempo. Ventanas que nos permiten observar o incluso participar en eventos del pasado. Es una posibilidad que la ciencia aún no ha podido confirmar ni negar. Lo que sí sabemos es que este caso nos invita a explorar los límites de la realidad. Y a cuestionar nuestras propias percepciones. Y hablando de percepciones, hay un detalle crucial que no podemos pasar por alto. La vida de Moberly y Jourdain. Efectivamente, años después de la publicación de su libro, emergieron detalles sobre sus vidas. Detalles que sembraron dudas sobre la veracidad de su relato. ¿De qué tipo de detalles estamos hablando? Se descubrió que más tenían un gran interés en el ocultismo y lo paranormal. Lo que llevó a algunos a creer que su experiencia en Versalles pudo haber sido, digamos, adornada para encajar con sus creencias. Un caso donde la realidad se mezcla con la ficción, la historia, con la fantasía. Y en medio de todo, dos mujeres que afirmaron haber vivido algo extraordinario. Algo que desafiaba las leyes del tiempo y la razón. Exacto, es en este punto donde la línea entre la credulidad y el escepticismo se vuelve borrosa. ¿Qué peso debemos darle a las creencias personales de Moberly y Jourdain a la hora de evaluar su experiencia? Sería un prejuicio asumir que su interés en lo oculto invalida su experiencia. Precisamente no podemos descartar su testimonio por el simple hecho de que se interesaban por lo paranormal. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que esa inclinación pudo haber influido en su percepción de los hechos. En la manera en que interpretaron lo que vieron y sintieron en los jardines de Versalles. Un dilema fascinante que nos lleva al corazón del debate. ¿Cómo separar la realidad de la ficción cuando se trata de lo paranormal? Esa es la pregunta clave. Al final, cada uno debe responderse a sí mismo al analizar el caso de los fantomes de Trianon. Creemos en la posibilidad de viajes en el tiempo, De encuentros con espectros del pasado. o nos inclinamos por explicaciones más racionales basadas en la sugestión, la percepción errónea o incluso la invención. Lo cierto es que el caso de los fantomes de Trianon no se puede analizar sin tener en cuenta el contexto histórico y social, Es verdad, a veces nos dejamos llevar por la intriga de lo sobrenatural. y olvidamos que estos eventos ocurren en un contexto específico. Un contexto que sin duda puede influir en la percepción de los hechos. Exactamente, la era victoriana llegaba a su fin. Y con ella una visión del mundo rígida y tradicional. Nuevas ideas como el psicoanálisis comenzaban a desafiar las concepciones establecidas sobre la mente humana y la realidad. Un momento de efervescencia intelectual.
donde lo oculto y lo misterioso cobraban una nueva dimensión. Sin duda, El interés de Moberly y Jourdain por lo paranormal, no era una excepción. sino más bien la norma entre ciertos círculos intelectuales de la época. El espiritismo. La teosofía, la búsqueda de contacto con otras dimensiones. Todas estas corrientes estaban en auge. ¿Reflejando de alguna manera La incertidumbre y la búsqueda de sentido que caracterizaban a la época, un mundo en plena transformación que buscaba respuestas en lo desconocido? totalmente. El mundo cambiaba a un ritmo acelerado. Y la gente buscaba respuestas consuelo o simplemente una vía de escape en lo desconocido. Y en ese sentido, el caso de Les Fantomes de Trianon encajaba a la perfección, Una historia que desafiaba la lógica. que planteaba la posibilidad de viajar en el tiempo, de contactar con el pasado, de presenciar eventos que se creían imposibles. Exacto. Y no podemos olvidar el escenario, Versalles. símbolo del antiguo régimen, de la opulencia y la decadencia de la monarquía francesa, Un lugar cargado de historia, de tragedia, de fantasmas del pasado. literal y metafóricamente. Un escenario que sin duda contribuyó a crear la atmósfera propicia para la experiencia de Moberly y Jourdain. Un lugar donde la línea entre la realidad y la fantasía se difuminaba con facilidad. Y en ese contexto, La figura de María Antonieta adquiría una relevancia especial, Su figura estaba siendo redescubierta y reinterpretada. en parte gracias a nuevas biografías que la presentaban como una víctima de la Revolución Francesa. Una mujer injustamente condenada. Es fascinante cómo la historia se reescribe. Cómo las figuras del pasado adquieren nuevos significados con el paso del tiempo. Totalmente, la imagen de María Antonieta se convirtió en un símbolo de la nostalgia por un pasado idealizado. Por un mundo de belleza, elegancia y refinamiento que había desaparecido para siempre. Un pasado que tal vez Moberly y Jourdain creyeron vislumbrar en los jardines de Versalles. Es posible si a eso le sumamos su interés por lo paranormal. Su predisposición a creer en lo sobrenatural. Tenemos todos los ingredientes para una experiencia que, real o imaginaria, marcaría sus vidas para siempre. Un caso que nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de hechos objetivos. Sino también un tejido de percepciones, interpretaciones y, ¿por qué no, fantasías? Y que la mente humana es capaz de crear realidades alternativas, de construir mundos imaginarios. Que a veces se entrelazan con la realidad de una manera tan compleja que resulta imposible discernir dónde termina una y comienza la otra. Un laberinto de posibilidades donde el misterio de los fantomes de Trianon sigue desafiándonos. Invitándonos a reflexionar sobre los límites de la percepción, la naturaleza del tiempo y el poder de la imaginación. Y a pesar de todas las investigaciones, los análisis y las controversias, este misterio sigue sin una respuesta definitiva. Lo que nos deja un amplio margen para la duda, la especulación y, por supuesto, la fascinación por lo inexplicable. ¿Qué otras explicaciones se han propuesto para intentar comprender lo que vivieron Moberly y Jourdain? A lo largo de los años se han planteado diversas explicaciones. Desde las más escépticas hasta las más fantasiosas. Algunos investigadores han intentado encontrar explicaciones racionales. Buscando posibles errores en la interpretación de lo que vieron o la influencia de las expectativas y las creencias previas. Incluso se ha llegado a sugerir que lo que vieron Moberly y Jourdain no fueron fantasmas ni viajeros del tiempo. Sino actores disfrazados. Gastando una broma a dos turistas crédulas, Esa es una de las teorías. aunque no hay pruebas que la respalden. Sin embargo, muchos creen que la experiencia de estas dos mujeres no puede reducirse a un simple error de percepción o una broma. Apuntando a la posibilidad de que hubieran experimentado algo fuera de lo común, algo que desafía nuestra comprensión del tiempo y la realidad. Exacto. Y aquí es donde entran en juego las teorías más especulativas, las que se adentran en el terreno de lo paranormal y lo desconocido. Una de ellas es la idea de que ciertas personas poseen una sensibilidad especial. Una capacidad para percibir energías o vibraciones del pasado que permanecen impresas en determinados lugares. Es como si el propio Versalles guardara en su memoria los ecos de su pasado. Y Moberly y Jourdain hubieran sido capaces de sintonizar con esas frecuencias, de percibir fragmentos de la vida de María Antonieta y su corte. Esta teoría conecta con la idea de la memoria del lugar, La noción de que los eventos del pasado pueden dejar una huella energética en el entorno. una huella que algunas personas son capaces de detectar. Fascinante. Y si el tiempo no fuera lineal como creemos, Y si existiera una especie de simultaneidad, una coexistencia de diferentes épocas en un mismo espacio, en ese caso la experiencia de Moberly y Jourdain no sería un viaje en el tiempo en el sentido estricto. sino una especie de sintonización con una capa de la realidad que normalmente no percibimos. Como si hubieran accedido a una dimensión paralela, una realidad superpuesta a la nuestra, donde el pasado aún perdura. Precisamente un misterio sin resolver, una historia que nos invita a explorar los límites de la percepción, a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre el tiempo y la realidad.
Y aunque no tengamos una respuesta definitiva, el caso de Les Fantômes de Trianon nos recuerda que existen misterios que nos empujan a ir más allá, a explorar lo desconocido y a cuestionar todo aquello que damos por sentado. Un recordatorio de que el mundo está lleno de enigmas fascinantes que esperan ser desentrañados. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro viaje a través del tiempo. Y el misterio, esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el caso de Les Fantômes de Trianon. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún episodio de Dimensión del Misterio, donde seguiremos explorando los enigmas más fascinantes de la historia. Y si les ha gustado este episodio, déjenos un comentario con sus propias teorías y reflexiones sobre este caso. ¿Creen en la posibilidad de viajes en el tiempo? ¿Qué otra explicación le darían a la experiencia de Moberly y Jourdain? Nos encantaría leer sus opiniones. Hasta la próxima, amantes del misterio.